también. Bueno, hoy tenemos una gran compañía. Este lunes vamos a presentar un programa que le llamamos Boxeando por la Paz. Es parte de los programas que vamos a presentar el día de hoy lunes y el próximo lunes de apoyo a las y a los jóvenes mexicanos. Ya va a explicar Carlos Torres de qué se trata el programa, pero en esencia es a boxeadoras y boxeadores profesionales, darles un apoyo de jóvenes construyendo el futuro, y ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100,000 jóvenes en todo el país. Ya lo va a platicar Carlos Torres y ellas y ellos nos van a platicar de qué se trata. Es un apoyo a las y a los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte y involucrarlos en la disciplina de lo que significa el boxeando por la paz. Bueno, entonces se encuentra con nosotros el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños. Está Carlos Torres, quien es coordinador de este programa y además coordinador general de programas del bienestar. Y tenemos el gusto de recibir a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Gracias, Mauricio. Y bueno, están con nosotros Jackie Nava, es pionera del box femenil, Eunice Campos, Mariana La Barbie Juárez, Lulú Juárez, Marilyn Vadillo, Alejandro el Conejo González, Juan Pérez el Güerito de Tepito, Isaac el Pitbull Cruz, Rey David Picasso, Cristian Mijares, ya verdad. Y entonces la mañanera va a estar así: primero Iván Escalante con el quién es quién en los precios, después Laura Velázquez, que es la coordinadora de Protección Civil, nos va a platicar del simulacro que va a haber aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México el próximo miércoles a las 11 de la mañana, muy brevemente, y después pasamos al programa de Boxeando por la Paz. Vamos a hacer preguntas sobre el programa y sobre estos temas y después los despedimos y ya nos quedamos para todos los otros temas, si les parece. Entonces vamos primero con Iván. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos con buenas noticias. Finavien sigue siendo la remesadora que más pesos da por los dólares que envían nuestros paisanos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Recordar que hacemos este ejercicio de simulacro de envío de $400 y esta combinación entre el promedio de comisión y el promedio de tipo de cambio hace que Finavien se coloque como la mejor. En este caso, por los $400, esta remesadora estaría dando 7,023,11. Le vamos a poner una palomita. Y en esta modalidad, la que menos da es RIA Money Transfer con 6,641 pesos con 70 centavos. Para que revisen la diferencia, le vamos a poner un tache. Recordar que en la página de internet de Profeco está la información de todas las remesadoras que participan en este monitoreo. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, mismo ejercicio, Pangea Money Transfer es la que más da con 7,080 pesos por cada $400, le vamos a poner una palomita, y la que menos da es World Remit con 6,669,77 pesos, le vamos a poner un tache. Continuamos, por favor. En nuestro seguimiento al precio de la canasta básica PASIC, recordar, este es un acuerdo voluntario, 24 productos no deben de costar más de 910 pesos y nosotros realizamos el monitoreo. La más barata, Chedraui Durango, 773,92, le vamos a poner una palomita, y la más cara, Bodega Aurrerá Aeropuerto en Chihuahua, 936,30, le vamos a poner un tache. Comparativo entre ciudades, iniciando con la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, la más barata, Soriana Hipercantil, 817,50, le vamos a poner una palomita,
Y la más cara, Bodega Aurrerá Cantil, 884,80, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos acordados. En San Luis Potosí, la más barata, Chedraui El Dorado, 787,20, le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Fresco La Comer, 839,60, también palomita. En Villahermosa, Tabasco, la más barata, Chedraui Mina, 793,80, le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Walmart Universidad, 925,80, aquí sí va el tache. Continuamos. Este es nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, precio promedio nacional al 10 de febrero, 23 pesos con 56 centavos el litro de gasolina regular, y tenemos un 93.2% de cumplimiento a nivel nacional a este acuerdo para que el combustible no cueste más de 24 pesos el litro. Ahí tenemos un QR que compartimos para que puedan consultar nuestro mapa virtual y así identificar el precio de cada una de las estaciones de servicio. Esto que representa más de 12,000 estaciones que están cumpliendo con el acuerdo. Adelante, por favor. Y aquí nuestros precios en el monitoreo que realizamos, la que identificamos con mejor precio o precio justo, esta Pemex de Huehuetoca, se llama Huehuetoca la empresa, está en Veracruz, 23 pesos con 19 centavos, y aquí en cada una de las regiones, destacando que en ningún momento el margen de ganancia es superior a los 2 pesos y a todas ellas les vamos a poner una palomita. Ahora están las que se siguen volando la barda con los precios, identificando esta Petro 7 en Saltillo, Coahuila, que vende el litro de gasolina en 24 pesos con 99 centavos, con un margen de ganancia de 3.50 por litro. Y aquí la información de cada una de las regiones. En caso de los precios caros, les vamos a poner un tache. Continuamos. Aquí ahí está la actualización del caso de BTS, que hay información relevante sobre los 3 temas que hemos estado presentando. Sobre el procedimiento por infracción a la ley en contra de Ticketmaster, el 11 de febrero la empresa proveedora respondió a la notificación que se le hizo y conforme al procedimiento tiene hasta el 17 de febrero para presentar alegatos. La Profeco, después de ese plazo, cuenta con 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa, es decir, imponer la multa. Y aquí lo único que pudiera cambiar después de hacer el análisis de los alegatos es que pudiera haber algún ajuste en el monto de la multa. En cuanto a la notificación a las plataformas de reventa, ya se tuvo comunicación formal con Stop Hub y Viagogo, por los que ya están formalmente notificados sobre el exhorto para cumplir y en su caso de no realizarlo, de no adaptarse a la normatividad mexicana, podrían hacerse acreedores al procedimiento por infracción a la ley. Y en el caso de Hello Ticket se cuenta ya con un domicilio, lo acabamos de identificar el viernes, de representación en territorio nacional, y esta semana se va a realizar una notificación física del inicio del PIL. Ahora sí, esta semana se van a publicar ya los lineamientos para regular los conciertos, y algunas de las cosas o elementos que trae es se deberá informar de manera clara con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos lo siguiente: lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto, mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles, monto total de los precios a pagar por sección, y este no podrá incrementar al momento de realizar la compra. En caso de cancelación del concierto, informar las vías de devolución de la cantidad pagada, y también con 24 horas previas al inicio del concierto se tendrá que informar si se presenta alguna modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas. ¿Qué es esto? Si hay algún ajuste en la logística, si se va a cambiar el escenario, si se va a mover de un lado, se tiene que informar por lo menos con 24 horas de anticipación al desarrollo del evento. Y no aplicar una preselección de servicios complementarios en caso tienen que ser informados previamente. Estas veces que de repente te ponen un paquete VIP para condicionar la venta de boletos, eso ya no se va a poder realizar. Continuamos.
Finalizamos ya con nuestros consejos Profeco de la semana. 1. Utiliza la calculadora del quién es quién en el envío de dinero. Con ella puedes conocer el tipo de cambio y comisión de cada remesadora, así como comprobar que Finabién sigue siendo la mejor opción. 2. El 93.2% de las estaciones de servicio cumplen con tener la gasolina regular en menos de 24 pesos. Carga en alguna de las 12,057 estaciones que dan precios justos. 3. En próximos días se publicarán los lineamientos para que en conciertos masivos puedas consultar con tiempo los precios y mapa del evento. Nuestras redes sociales, página de internet, teléfono del consumidor. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Gracias, Iván. Vamos, Laura. Sí, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buen día para todos y para todas. Conforme a las instrucciones de la Presidenta de la República, el próximo miércoles 18 de febrero a las 11 del día se va a llevar a cabo un simulacro regional en donde participarán la Ciudad de México y el Estado de México única y exclusivamente. Ciudad de México y Estado de México, próximo miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana, van a sonar 13,900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo, sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto, hoy se le informó a la Presidenta, estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular, asimismo en el cambio del mensaje, que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada. La que sigue, por favor, si son tan amables. Asimismo, me permito informar a ustedes que los 2 simulacros nacionales programados para este año se llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre. El miércoles 6 de mayo es una fecha muy importante porque coincide con la conmemoración del 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil. Será a las 11 de la mañana, y el 19 de septiembre también será muy relevante porque por primera ocasión vamos a realizar un simulacro nacional en sábado. Esto pues nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante. Conforme se vayan acercando las fechas, los pondremos al tanto de cuáles serán las hipótesis que trabajaríamos. Y por último, informar a ustedes que a lo largo de estos meses que llevamos del año de 2026 se han presentado 3 sismos, 2 de ellos con epicentro en San Marcos Guerrero el 2 de enero, 16 de enero, y en Puerto Escondido el 8 de febrero. Y esto lo menciono porque es importante mencionar a ustedes que la alerta sísmica, es decir, los altavoces y el alertamiento a través de la vía telefonía celular, han operado con normalidad y con éxito. Vamos a continuar trabajando en el alertamiento y, por supuesto, en trabajar en la materia preventiva con la población y con los 3 niveles de gobierno. A sus órdenes, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Hoy es un día importante para el boxeo y para el deporte de nuestro país, porque el boxeo es una escuela de vida. En muchos barrios, colonias y comunidades, un gimnasio de box es mucho más que un lugar para entrenar. Es un espacio donde se aprende disciplina, respeto y fraternidad. El deporte cambia vidas y construye paz. Cambia la manera en que una persona se ve a sí misma, cómo enfrenta las dificultades y cómo se relaciona con su entorno. Por eso, hablar de boxeo es también hablar de comunidad, de prevención y de construcción de paz desde abajo. Quienes se dedican al boxeo saben que no es una carrera sencilla. Muchos boxeadores se enfrentan ingresos inestables, falta de seguridad social y el riesgo constante de lesiones. Esa realidad convive con un enorme talento y con una vocación de muchas décadas por el deporte. A partir de ahí nace Boxeando por la Paz. En este programa, boxeadores y boxeadores se incorporan a jóvenes construyendo el futuro para apoyar a sus comunidades, impartiendo clases de boxeo a niñas, niños y jóvenes,
reciben un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, que este año son más de 9,500 pesos, así como seguro médico del IMSS, algo fundamental para su bienestar y su carrera deportiva. Estos apoyos les permiten seguir entrenando y al mismo tiempo compartir su experiencia con nuevas generaciones. Hemos construido una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo que nos ha vinculado a boxeadores y gimnasios comunitarios para sumarlos al programa. Por otra parte, niñas, niños y adolescentes pueden inscribirse a clases gratuitas de 1 hora diaria de lunes a viernes. Son clases diseñadas y estructuradas por el mismo Consejo Mundial de Boxeo con un alto nivel técnico y un enfoque en la disciplina, la superación y el compromiso. Se trata de formar, de acompañar y de abrir la puerta a que surjan nuevos talentos, incluso futuros campeones. Este esfuerzo conjunto entre Jóvenes Construyendo el Futuro y el Consejo Mundial de Boxeo tiene una meta muy importante: 5,000 boxeadoras y boxeadores para llegar a 100,000 alumnos en todo el país. Hoy queremos invitar a las familias, a las y los jóvenes a aprovechar esta oportunidad. Las clases gratuitas inician el 2 de marzo. Las inscripciones están abiertas a partir de hoy y hasta el 28 de febrero. En la página de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán encontrar la información de los gimnasios y horarios disponibles en esta primera etapa. También estaremos tocando las puertas casa por casa para invitar a los jóvenes a sumarse. Este es un programa que apuesta por el deporte como camino de formación, de bienestar y de paz. Un programa que cree en los jóvenes y que cree en el boxeo para transformar desde las comunidades. Los esperamos en el gimnasio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Soy Marilyn Vadillo y para mí es un honor estar aquí al lado de la primera presidenta de México. De verdad es algo histórico para mí y muchísimas gracias por habernos invitado. Así que pues mi corazón se inspiró y les escribió estas palabras para todos ustedes. Desde muy pequeña aprendí en casa el valor del trabajo duro. Mis padres me enseñaron que la disciplina y la dedicación no son opcionales. Son el camino para llegar a lugares que parecen imposibles. A los 10 años, con muchos sueños en la cabeza, entendí que nada sería fácil, que tendría que llevar mi mente y mi cuerpo al límite si quería romper el estigma que muchas veces impone el lugar de donde vienes. Y así fue que el boxeo llegó a mi vida, no solo como un deporte, sino como una oportunidad de demostrarme que los límites muchas veces solo existen en nuestra mente. En el ring entendí que cada golpe es una lección, que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte y que la verdadera victoria no siempre viene en ganar, sino en nunca rendirse. Ser boxeadora me ha enseñado disciplina, constancia y sobre todo fe, porque aunque a veces no sepamos cuándo será la próxima pelea, aunque el apoyo no siempre llegue cuando más se necesita, el sueño sigue ahí. Hoy estoy convencida de que el lugar donde nacemos no determina hasta dónde podemos llegar. Lo que sí lo determina es la decisión diaria de seguir adelante. Y de verdad estoy profundamente agradecida con el boxeo, porque me ha dado mucho más que enseñanzas de vida. El deporte no me alejó de mi educación, al contrario, me acercó a ella. Gracias al boxeo entendí la importancia de prepararme, de estudiar una carrera, de aprender nuevos idiomas y de formarme profesionalmente. Hoy también soy ingeniera industrial, porque un día decidí subirme a un ring. Y si algo he aprendido es que cuando se combinan disciplina, educación y sueños, no hay límite que pueda detenernos. Muchísimas gracias y un honor estar aquí con todos ustedes. De verdad estoy muy emocionada de enseñarle al mundo que el boxeo salva vidas, que el boxeo te orilla a ser una mejor persona y a mejorar nuestro país por la paz. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la oportunidad de estar hoy ante todas y todos ustedes platicando un poquito de esto. Hoy no quiero hablarles como el boxeador que soy actualmente, sino como el niño al que el boxeo lo cambió la vida.
Para mí y para mi familia, un par de guantes representó una esperanza, una salida y un sueño. Con el tiempo entendí que nada es fácil. Detrás de cada pelea hay sangre, sudor y lágrimas en el gimnasio todos los días. Las desveladas para entrenar antes de ir a la escuela, el extrañar a nuestra familia y la disciplina de una dieta para poder dar el peso. Pero también aprendí algo más importante, que el talento existe en todos lados, pero lo que no siempre existe son las oportunidades. Miles y miles de niñas y niños en este país tienen una gran pasión, pero no siempre tienen un camino para desarrollarla. Hoy, con el programa Boxeando con la Paz, ese camino empieza a existir. Ya no va a haber más sueños perdidos ni sueños desperdiciados. Porque cuando acercamos el deporte y la educación a la juventud, estamos promoviendo la forma más poderosa de prevención, y porque ningún niño debería perder su futuro por haber nacido sin oportunidades. Hoy es un honor para mí y para todos mis compañeros formar parte del futuro de miles y miles de niñas y niños en el país y poder enseñarles un poquito de lo que hemos aprendido. Finalmente, quiero agradecer al Gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum por esta oportunidad y al Consejo Mundial de Boxeo y a todas las personas involucradas en este proyecto por darnos la oportunidad de formar parte del futuro de miles de niñas y niños en este país y poder enseñarles un poquito. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Doctora Claudia Sheinbaum, un gusto y un honor estar hoy aquí presente. Saludo a mis compañeros boxeadores y a todos los presentes, a ustedes medios, que pues son la cara más importante. Hoy es un día histórico en el boxeo para todos. Poniendo un poquito en contexto, no me van a dejar mentir aquí todos mis compañeros boxeadores, hemos sido campeones, la mayoría hemos sido campeones en múltiples ocasiones, pero nadie habla de la parte más difícil, la parte donde empiezas, la parte donde quieres crecer, donde solamente te apoyan tus familiares y tus amigos muy cercanos. Esa parte es la más complicada porque tienes que llegar a ser campeón para que te volteen a ver. Entonces, yo en esta ocasión celebro, felicito la alianza que está haciendo el Gobierno federal junto con el Consejo Mundial de Boxeo por esta oportunidad que se les da a muchos boxeadores, a muchos muchachos que van empezando en el boxeo y que quieren seguir, y aparte que quieren seguir estudiando, es una parte muy, muy importante. Y asimismo, atraer más niños y jóvenes al boxeo, como dándoles clases, sacándolos de las calles, de la delincuencia, es algo sumamente importante. Tanto apoyas a un boxeador como apoyas a más niños. Agradezco esta oportunidad, es algo que no lo teníamos antes y vaya que darme cuenta de que vamos avanzando en esta parte como deportistas. Vamos a ver muchos más, primero más campeones en un futuro próximo y más boxeadores en México. Muchísimas gracias y pues seguimos todavía dando que dar. Muy buenos días, señora presidenta, con su permiso, nuestra campeona. Cuando estaba fungiendo como jefa de gobierno, inauguró la convención del Consejo Mundial de Boxeo en los momentos más complicados de la pandemia y desde más atrás siempre ha demostrado una cercanía a nuestro deporte, al boxeo. Por eso no me canso de decir que Claudia Sheinbaum Pardo es nuestra campeona. Las clases masivas, la clase nacional, y el día de hoy, precisamente 2 días después del aniversario 63 del Consejo Mundial de Boxeo, se oficializa un programa que no tiene precedentes en el mundo. El día de hoy, el Consejo Mundial de Boxeo, la familia Sulaimán,
mi papá, lloramos de alegría porque el dimensionar lo que está sucediendo hoy va a tomar tiempo. Ellos, como peleadores, nacen en cunas humildes, dedican su vida a combatir las tentaciones de las calles, dedican su tiempo, su esfuerzo, su pasión para ir a un gimnasio en búsqueda de un sueño. Siempre lo han hecho, como dice Jackie, con el apoyo de la familia, el apoyo de algunos amigos, pero en realidad el boxeador que va iniciando es una persona muy sola, tiene mucha soledad, mucha incertidumbre, no tienen ni siquiera para alimentarse propiamente, para pagar un gimnasio, para tener suplementos, para tener equipamiento. El día de hoy, todos los peleadores, los que van iniciando, los que están actuando, los que son tutores, excampeones, los centros de trabajo como gimnasios, van a tener en su casa el apoyo de una mensualidad y de seguro médico, que eso es lo más increíble. Repito, no existe programa en el mundo. Hemos presumido algunos programas que se han logrado donde hay beneficio para 20, 30 peleadores. Estamos hablando de 5,000 boxeadores y al menos 100,000 niños que ahora podrán asistir con sus ídolos a entrenar boxeo, a practicar activación física y a cambiar su vida por siempre. El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz, y por eso quisiera pedirle a Cristian Mijares, al Pitbull, que me acompañen a hacerle entrega a nuestra presidenta de estos guantes conmemorativos para iniciar boxeando por la paz. Ya la vimos haciendo sparring, haciendo sombra con una gran calidad boxística, y estos guantes, Jackie y Eunice fueron ahí las, y también la bonita Fernández, y en Monterrey también, con Rodríguez, sí. Ahí están boxeando por la paz. Y quisiera, presidenta Claudia Sheinbaum, confirmar el compromiso absoluto de todos los miembros del Consejo Mundial de Boxeo, las comisiones de boxeo, todas las federaciones, los gimnasios, a Carlos Torres, al secretario Marat, agradecerles tanto trabajo para llegar a este punto. Ha sido una labor titánica, un gran equipo de trabajo, y lo único que puedo decir es que el día de hoy el boxeo, más que nunca, estará boxeando por la paz. Muchas gracias. Creo que Jackie dejó su teléfono por acá. Bueno, pues es este programa, ya lo mencionaron, los centros de trabajo son los gimnasios. Van a recibir un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, las y los peleadores que se inscriban, junto con el Consejo Mundial de Boxeo, que es quien abraza el programa, y se abren las inscripciones para 100,000 niñas y niños jóvenes en todo el país que deseen ir 1 hora al día de clase. ¿Quiénes van a ser las y los maestros? Ellos. Entonces, tiene muchas virtudes el programa. Uno, pues, es invitar a todas y a todos los jóvenes para que nunca se acerquen a las drogas o a un grupo delictivo, y se les abre la oportunidad de que sean parte o que tengan la disciplina del boxeo. ¿Quiénes van a ser sus maestros? Campeones jóvenes que están peleando desde hace tiempo. Primero es ese gran programa de atención a las causas, y al mismo tiempo pues estamos apoyando a todos los jóvenes peleadores, hombres y mujeres, que quieren ser campeones. Entonces van a tener un salario mínimo, seguro médico, y ¿qué les pedimos a cambio? 1 hora de su día para que den clases. Entonces es un programa integral que estamos seguros que va a ayudar muchísimo en todo el país y que va a seguir creciendo a lo largo de
los años que estemos en el gobierno. Muchas felicidades a todas y a todos. Bueno, ahora sí, si quieren preguntas sobre este tema o sobre simulacro, y después nos tomamos fotos, los despedimos y ya después entramos a otros temas más políticos. Bueno, vamos a ver la compañera. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Quisiera conocer de cuántos profesores van a poder disponer, si ya se sabe o solamente… Son los 5,000. 5,000. O sea, los peleadores que están peleando en los gimnasios, ellas y ellos, que son ya campeones o que están peleando profesionalmente, van a ser las y los maestros. Son 5,000 en todo el país, en los gimnasios que valide el Consejo Mundial de Boxeo. 5,000 para 100,000. 5,000 para 100,000 jóvenes. ¿Y estos jóvenes entre qué edades pueden participar? Ah, eso sí, Carlos. Los que van a recibir las clases. ¿Desde qué edades? 6 años. Desde 6 años hasta… ¿Hasta 29? Sí, o hasta… 6 hasta 29 años. ¿Y cuánto tiempo va a durar este programa? Por lo menos todo el año, por lo pronto. Y vamos a ver cómo funciona y la idea es continuarlo todo el sexenio. Y en un segundo tema, si me permite, presidenta, para el tema del simulacro, usted había solicitado que se hiciera el cambio del Sí. mensaje y no entendí bien. ¿Suena muy fuerte o van a cambiar el tono? Eso no Más sabía. bien es el volumen. El volumen. No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y si no ocurre en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio de mensaje. Okay. Gracias, buen día. Sismo. Alerta. Sí. Bueno, ¿quién más? La compañera atrás. Recuerden que también estamos trabajando en el alertamiento para huracanes y el tema nada más es garantizar que en efecto se tenga toda la información para darla con certeza. Adelante. Presidenta, buen día. Gloria Carpio del periódico Diario Imagen. ¿Cómo será la selección de los 5,000 boxeadores que participarán en las primeras activaciones del programa Boxeando por la Paz? Mauricio, ¿quieres? Gracias. Se tiene el portal que ya está disponible, ya se hizo un trabajo previo con las comisiones de boxeo que hay en todos los estados, en municipios, con gimnasios y con toda la plataforma de boxeo profesional y amateur que tiene en México. Gracias. Presidenta, la actriz Salma Hayek, al celebrar los incentivos que apoyan a la producción del cine mexicano, señaló: quizá lo que no teníamos era esta presidenta. Asimismo, el pódium de ayer estuvo conformado por mujeres, lo cual nos lleva a la reflexión que se fortalecen y abren espacios para dar voz al talento femenino en esta industria que por siglos estuvo marcada más masculina. ¿Cuál es su sentir al respecto? Bueno, en este caso primero le agradezco a Salma sus palabras. Desde que entramos al gobierno teníamos la idea de estos incentivos. Una de sus promoventes es Sina Payán, que ayer también habló en el evento. Y estuvieron trabajando conjuntamente pues las compañeras que estuvieron ayer en el Presidium, Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, Josefina, la secretaria de Turismo, y nos ayudó Altagracia Gómez también, y tuvieron la oportunidad de conocer a Salma a través también de la gobernadora de Veracruz, hay que decirlo, porque ella está filmando en Veracruz una película. Y ella también, cuando la conocí, pues planteó la idea de que hubiera incentivos. Entonces, en realidad, pues es un trabajo de mujeres para la promoción del cine. Entonces, por eso estuvimos puras mujeres en el Presidium el día de ayer y es algo muy importante.
no son grandes montos, ni siquiera, hoy lo vamos a publicar, sino más bien es la oportunidad de que distintas producciones internacionales y nacionales vengan a filmar a México y ocupen el talento mexicano vinculado con el cine. No solamente actrices y actores, sino también pues todos los oficios que están vinculados con el cine, que son muchísimos oficios. Y al mismo tiempo la promoción de producciones independientes, que muchas veces requieren de estos apoyos. Y va a haber una comisión que va a determinar, y al mismo tiempo lo que anunciamos el viernes, que es la protección de la voz de quienes doblan las películas y las series, para que no sea simulada por inteligencia artificial. También el apoyo al cine mexicano para que 10% de las taquillas en buenos horarios pueda promoverse el cine mexicano, y al mismo tiempo en las plataformas que hay un espacio especial en donde se anuncie el cine mexicano, y algunas otras acciones que estamos desarrollando, como por ejemplo la cuarta sección del Bosque de Chapultepec amplía la escuela de cine que existe en el Centro Nacional de las Artes, el CCC. Se certifican los oficios, que era una solicitud histórica de quienes trabajan en el cine por parte de la Secretaría de Educación Pública, y se abren espacios también para el encuentro, y todo es absolutamente gratuito, igual que estas clases son absolutamente gratuitas. Gracias. Y bueno, pues recientemente afuera de la Escuela Secundaria Diurna 324 Alfonso Caso Andrade, ubicada en Tláhuac, en la Ciudad de México, se desató una pelea entre adolescentes, pues que terminó en que un joven de 15 años está en terapia intensiva. Y han surgido una ola de videos y versiones encontradas en redes sociales sobre este caso. Esos programas, Boxeando por la Paz, podrían ayudar a poner freno a la violencia dentro y fuera de los planteles escolares, y qué otras medidas se podrían implementar. Sí, el próximo lunes, hoy presentamos Boxeando por la Paz, el próximo lunes presentamos la ampliación en el número de preparatorias. Teníamos 78,000 lugares para este año y lo vamos a aumentar a 30,000 más, de tal manera que entre 2025 y 2026 van a ser 150,000 lugares nuevos para preparatorias, en un modelo de preparatoria que incluye deporte y cultura, y al mismo tiempo un programa, hay un programa que se llama Vida Saludable ya en todas las escuelas, y el objetivo es que ese programa también incluya una parte de reflexión, que se ha preguntado muchas veces aquí, de salud mental, de apoyo para evitar la violencia. Y evidentemente este programa tiene ese objetivo, evitar que la violencia se genere en cualquier lugar, y en todo caso saquen su energía y busquen la disciplina en un deporte, en vez de generar conflictos internos en las escuelas. Gracias. Bueno, vamos. Sobre el tema, a ver, ya Carlos. Buenos días a todas y todos, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. El boxeo mexicano ha dado grandes campeones: Ricardo Finito López, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, N cantidad. Pero ¿cómo explicarle a las personas que no conocen de la historia del boxeo por qué se elige el boxeo para apoyar a más de 100,000 jóvenes, Presidenta? El boxeo es muy popular en México, muy popular. También estamos haciendo las canchas de fútbol para aprovechar el mundial y hacer canteras y semilleros de fútbol, pero el boxeo es muy popular en México. A ver, ¿alguno de ustedes que quiera decir cómo fue que se involucró en el boxeo? Barbie. Acá. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Presidenta. Bueno, el boxeo yo creo que es uno de los deportes que solo necesitas un gran corazón, entregarte al 100% para poder lograr cambiar tu vida y cambiar la de tus seres queridos. Yo creo que por eso el boxeo ha dado tantas glorias aquí en México. Es uno de los deportes que más glorias nos ha dado, porque tenemos esa necesidad de querer salir adelante, de pelear por los nuestros. Y yo creo que por eso el boxeo se identifica con cada pequeño en cada casa, y
pues ahora no lo puedo decir que nada más niños y niñas estamos ahí y abrazamos este sueño tan fuerte por salir adelante y esa necesidad que tenemos de darle una mejor vida a nuestra familia. Creo que eso es el ingrediente principal que el mexicano tiene, sacar adelante a nuestras familias, y abrazamos ese sueño desde muy pequeños. Y creo que es el deporte que nos identifica, los corazones que tenemos que no se rinden y sueñan y trabajan por lograr cumplir sus sueños. Gracias. Con lo que decía Desde cuando hicimos el programa Pilares, cuando fui jefa de gobierno, son 300 centros comunitarios en toda la ciudad. Abrimos deporte, cultura y educación en estos centros. Cuando incorporamos el boxeo fue algo impresionante. Desde pequeñitos de 4 o 5 años hasta adultas mayores, mujeres ya de otros vuelos, que juntos, porque era para todas y todos, se llenaron las clases de boxeo. Cuando hicimos la clase de box más grande del mundo también fue algo impresionante. Y pues es un deporte muy popular y tenemos muchísimos peleadores en México. Entonces, vincular los dos temas. Igual, repito, estamos también promoviendo otros deportes. Ya van a ver dentro del programa de jóvenes también centros deportivos que estamos haciendo en ciertos municipios. Preguntarle al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el hambre, el camino que algunos boxeadores que llegan sin nada y terminan siendo campeones, ¿podría definir lo que conocemos y que es reconocido a nivel mundial, el estilo mexicano? Y también preguntarle si todo lo que si van a estar haciendo visorías para que si alguno de estos jóvenes que se le vea mayor talento se le va a estar apoyando a futuro. Sí, muchas gracias. Como decía Barbie, 14 medallas olímpicas, más de 200 campeones y campeonas mundiales. Definitivamente estamos viendo ahorita un gran resurgimiento del boxeo aquí en las alcaldías de la Ciudad de México. Hay torneos cada semana a nivel nacional, hay torneos de boxeo amateur. Y este programa va definitivamente a dar la oportunidad a quienes empiecen a practicar el boxeo, y sí puede llegar a ser un proceso de visoría para talentos del futuro. No puedo mentir, ellos empezaron 5, 6, 9, 10 años y hay muchos que se quedan en el camino que no llegan a ser boxeadores amateur o profesionales, y hay muchos que llegan a tener gran éxito. Sin duda alguna es una plataforma, está basada en toda una estructura bien formada a nivel nacional, con todos los gimnasios, con las comisiones de boxeo, y de ahí puede salir oportunidades para los nuevos campeones del futuro. Y ya por último, ¿qué mensaje le mandarían los pugilistas a los jóvenes que prefieren tener una vida sedentaria y estar en el celular y no hacer ninguna actividad deportiva? ¿Qué le pedirían? Pitbull, Conejo, ¿qué les dirían a los chavos? Que es que vivimos en una sociedad, en un mundo actual complicado para nuestros hijos. Hay muchos que ni siquiera han visto televisión, ven las redes sociales, TikTok, están todo el tiempo en la pantalla, y si tus amigos hacen lo mismo es muy difícil romper ese ciclo. Pero ¿por qué no, Conejo, Pitbull, nos comparten qué le dices a un niño que no hace ejercicio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, presidenta. Yo lo que le puedo decir a los niños que es el tiempo adecuado e histórico por lo que está haciendo nuestra presidenta por nuestra nación. Es tiempo de dejar de hacer convivencia mala, de juntarse en una esquina para tomar alcohol, ponerse de acuerdo para delinquir. Es momento para ponerse de acuerdo y ponernos los guantes por nuestra nación, por nuestro México, y seguir dando de qué hablar con los guantes. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues no, nada, yo les diría a los jóvenes que dejen el teléfono, tanto teléfono como aparatos electrónicos. La verdad es que este deporte es muy bonito. Digo, cualquier deporte es muy bonito, pero el boxeo da un super plus y pues sobre todo, como dice la presidenta, es muy popular en México. Siento que antes no le ponían mucha atención por lo que decían que somos violentos, que es de mucha violencia, pero no, créanme que va más allá de eso, va desde una disciplina hasta cambiarte la mentalidad, pararte temprano, ser disciplinado contigo mismo y sobre todo pues una alimentación sana. Todo es sano, de verdad que es muy bonito el boxeo y ojalá y los niños ahora con esta oportunidad que podemos aportarles poco o mucho que sabemos nosotros los boxeadores profesionales, algunos que ya somos campeones, otros que van todavía, podamos enseñarles y pues con todo gusto ojalá y les guste a los niños. Muchas gracias, buen día a todos y todas. A ver, ¿sobre el tema? Sobre el tema, porque dicen sobre el tema y luego se van a otras preguntas. A ver, la compañera. Sobre el tema, presidenta, muchísimas gracias. Eliane Valadez para YouTube de Eli TV Oficial. Y más que nada quisiera preguntarle, presidenta, ¿cuál es el llamado a las jóvenes mujeres que quieren participar en este deporte y que pues usualmente pues es más para el género de hombres, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? Otra compañera que quiera participar. Vente. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Pues yo como mujer, como madre, siempre lo he dicho, como bien lo dices, que piensan que nada más es para hombres esto del boxeo, cuando realmente no es cierto. Siempre me gusta ponerme un poquito de ejemplo como mamá de 2 niños, la cual en el boxeo sabemos que la carrera muchos empiezan muy pequeños. Yo empecé a los 26 años, fue que me animé a empezar esto del boxeo y la verdad lo recomiendo demasiado porque como mamás a veces nos quedamos en casa, ya no hacemos ejercicio, nos enfocamos mucho en solo en la familia y dejamos un poquito nuestra vida, que realmente sabemos que tenemos que estar sanas para poder cuidar a nuestros hijos. Entonces realmente yo les digo que nunca se pongan metas. A veces me dicen, es que ya estoy muy grande. Bueno, yo a mis 39 años ahora, ya 2 veces campeona del mundo, doy gracias por haber podido tomar ese paso, que realmente fue un poco difícil, no creía en mí, pero le digo a todas las mamás, a todas las chicas que a veces se sienten ya grandes, que no se sientan grandes, que lo hagan, que no se queden con esa espinita de decir podría haber hecho una cosa u otra, sino que no se pongan límites en su edad. Ahora sí que la edad es un número, así que échenle muchas ganas a todas las mujeres. Las animo, mamás o no mamás, que se metan al gimnasio y conozcan este bonito deporte que, como lo decimos, no nada más nos ayuda en lo físico, sino en ser disciplinados, nos enseña muchas cosas y mentalmente nos ayuda demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí y yo solamente quiero animar a todas las mujeres que sé que es un deporte para hombres y siempre se es visto por que es muy rudo, que es muy pesado, pero yo soy boxeadora mujer profesional y les quiero animar que por esos comentarios no se rindan, que sigan adelante, que es un deporte muy duro, muy exigente, pero también es mental. Así que con toda la fe, con todo el ánimo, y ustedes también pueden, también los hombres, pero también las mujeres podemos seguir en este deporte que es muy bonito y muy bello. Así que no se dejen llevar por los comentarios de que es para hombres, para machos, también es para mujeres. Somos valientes, somos esforzadas, así que mucho ánimo. ¿Y cuál sería el mensaje de parte suyo, presidenta, también pues a los niños, niñas, especialmente a las mamás, ¿verdad?, que tienen que llevar a los niños, que ya comienza, entiendo, desde los 6 años? Muchas veces como mamás, yo fui mamá trabajadora siempre, el asunto es cómo encontramos el lugar, el espacio para que nuestros hijos puedan tener una actividad además de la escuela.
y a veces se requieren recursos porque en muchos lugares pues se cobra por participar en un gimnasio, en una escuela, en un deportivo en la tarde. Nosotros tenemos la obligación, todos los gobiernos, desde el municipal, el estatal, el gobierno de la ciudad y el gobierno de México, yo más que hablar de oportunidades es abrir accesos, abrir puertas de los derechos más que de las oportunidades, porque al final el que un niño o una niña tenga una actividad además de la escuela o que en la escuela pueda hacer deporte, pues es el acceso al derecho a la educación física, a todo lo que significa el deporte, no solamente en términos de la salud física, sino también la salud mental. Entonces, este programa lo que busca es darle esa posibilidad a todos los niños y niñas que les guste el boxeo. Habrá otros que les gusten otros deportes, o quien le guste pintar, o quien le guste alguna otra actividad. Y en este caso es a todas y a todos los que les guste el boxeo, pues que tengan un espacio gratuito donde qué mejor las y los campeones, peleadores mexicanos, peleadoras mexicanas, pues sean un ejemplo para ellas y para ellos. Entonces es un ejercicio, digamos, de política pública, un ejercicio de gobierno que integra al peleador profesional, a la peleadora profesional y al mismo tiempo a las familias. Entonces las madres pues tenemos un espacio o ellas mismas pueden participar. Entonces abrir este acceso, estas puertas al pueblo de México. Y ya por último, Presidenta, son, entiendo, 5,000 profesionales para 100,000 estudiantes que quieren participar. ¿Cuál sería el tiempo de meta para llegar a estos 100,000 participantes y si estarían participando dentro de estos 5,000 profesionales superestrellas como Canelo Álvarez? Muchas gracias. Bueno, depende de cada quien participar. El Canelo pues es el supercampeón y tiene sus jornadas. Este programa es más bien para muchos peleadores. ¿Cuántas peleas profesionales a veces tienen al año? 2 o 3. Y la pelea no necesariamente le da el recurso suficiente para poder vivir. Entonces a veces tienen que dedicar a otra cosa, ¿cierto? Además de estar peleando. Esto les da la oportunidad de tener un salario mínimo y el seguro, además de sus peleas. Entonces les da tiempo de dedicarse mucho más profesionalmente al boxeo y no tener que estar pasando pues penurias, problemas, sino que tengan lo básico para vivir. Y al mismo tiempo, a cambio les pedimos que dediquen 1 hora al día para dar clase. Entonces, por eso es para este grupo de campeones, campeonas, o que ya fueron campeones, como Jackie, como otros campeones, que ya fueron campeones y que quieren seguir dedicando su vida al boxeo y enseñar. Los 100,000, lo más pronto posible. Sí, se abren las convocatorias y van a ver que con la mañanera, pues rápido se van a empezar a inscribir. Bueno, la última pregunta sobre este tema, a ver. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Esta pregunta es para el señor Suleimán. Yo quisiera saber, pues su padre, el señor José Suleimán, fue un gran impulsor del boxeo en México. Si en estos momentos viviera su papá, ¿qué opinaría sobre este gran programa para el boxeo y para la juventud en México? Muchas gracias. Adoro hablar de mi papá. Simplemente con que se le mencione, mi corazón, mi vida vibra. Mi papá dedicó su vida al boxeo. Todos los peleadores eran sus hijos y sus hijas. El boxeo femenil estaba prohibido por ley en México y muchos países. Y él armó una cruzada tremenda para cambiar la ley y para impulsar el boxeo femenil. Estoy seguro que él anda por aquí
Y hoy le puedo decir que hoy es el día más feliz para la familia Sulaimán por saber lo que el boxeo significaba para mi papá. Lo que está sucediendo hoy no se va a dimensionar hasta más adelante, pero la alegría, la cantidad de personas que ya nos ha estado llamando, la motivación, porque el boxeo, para empezar ya con golpes, pasa mucho tiempo. Primero se les enseña a caminar, se les enseña cómo son los golpes, cómo se tiran, cuál es la trayectoria, la defensa, después el costal. Entonces todo este proceso también es mucho boxeo recreativo, mucho boxeo como el boxeo fitness y también esa visoría para quienes vayan teniendo talento. Pero regresando a la pregunta principal, no tengo cómo expresar, señora presidenta, Marat, Carlos, lo que está sucediendo el día de hoy es algo histórico que en ninguna parte del mundo ha sucedido y creo que no va a volver a suceder, y esto nos compromete mucho a seguir los pasos de José Sulaimán. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, no me presenté, soy su servidor Carlos Pozos de LM Noticias Molécula. La segunda pregunta sería para la secretaria de Protección Civil, que nos pudiera explicar en qué consistirán estas alarmas con motivo de huracanes y tormentas tropicales. ¿También se dará una alerta sísmica aquí, o una alerta como la sísmica aquí en la Ciudad de México, o solamente serán en puertos? Que nos pudiera detallar cómo será este sistema. Gracias. Sí, conforme las instrucciones de la Presidenta de la República, estamos revisando con Pepe Merino, con todo su equipo y la Coordinación Nacional de Protección Civil, y en el caso muy específico para alertamiento de huracanes, ciclones, lluvias e inundaciones, estamos trabajando con Conagua y con el Servicio Meteorológico Nacional. Lo que se trata es de que podamos alertar a la población con mucha certeza, con mucha certidumbre de lo que viene, y eso es lo que estamos revisando. Evidentemente, el alertamiento sería regional. Cuando tenemos el anuncio de que viene un huracán, a veces lo tenemos hasta con 4 o 3 días de anticipación. Esto nos permite alertar a la población. También fuertes lluvias, no así de inundaciones, que es ahí en donde se está trabajando con mucho cuidado y con valores técnicos que los profesionales y los científicos están revisando. Y sería un alertamiento regional, ahí en donde se vea que posiblemente haya un impacto o posibles precipitaciones. Ahora, el alertamiento también puede ser también por posible erupción de volcán. Todo esto ya lo estamos valorando para poder aprovecharlo, porque somos el tercer país en América que tenemos este alertamiento por telefonía celular, y evidentemente que le vamos a dar todo el uso de beneficio para la población. Lo estamos revisando y se trata de ser alertamientos muy focalizados, muy dirigidos, muy locales a la población. También, evidentemente, también por tsunami. Eso lo estamos trabajando con la Secretaría de Marina. Claro, sí, así es. Gracias. Gracias. Bueno, nos tomamos la foto y vamos a otros temas, si les parece. Vénganse. Con los guantes, por favor. Con los guantes. Para que los hombres se vayan. ¿Cómo nos vemos? Muy buenos. Los guantes. Carlos y Es que está aquí boxeando por la paz. De este lado, por favor. Y así todos con él.
Ahora sí. Vamos a otros temas. A ver. Buenos días, presidenta. Quisiera sus comentarios acerca de un tema que ha estado en desarrollo todo este fin de semana. El despido de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública. Usted ya comentó algo, me parece que fue el sábado o el viernes, pero ha seguido desarrollándose el tema. Marx literalmente no abandonó su oficina, hizo una transmisión explicando sus motivos de muchas horas y él acusa que pues se le está intentando retirar del puesto indebidamente. Si me puede ofrecer sus comentarios, por favor, y acerca de si hubo un ofrecimiento para que se fuera de embajador a otro país. Esa fue la salida que dice Mario Delgado que le ofrecieron. ¿Fue así, presidenta? ¿Se le había ofrecido también esta salida a Marx Arriaga? Sí, a ver, son varios temas. El primero es que nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Eso es muy importante, porque muchos lo tomaron como si ya fueran a desaparecer los libros de texto o estuviéramos en contra. Nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los libros de texto. Los libros de texto tienen una virtud pedagógica, que es el trabajo en equipo, el estar involucrando permanentemente a las y a los niños en un cuestionamiento crítico, en el trabajo permanente, en no recibir solamente el conocimiento del maestro a los estudiantes, sino que los estudiantes sean partícipes de la información que se les está dando y generar un trabajo colectivo. Eso es muy importante, además de lo que son los libros de historia y todo lo que significa la nueva escuela mexicana, y la información que se da en los libros. Entonces eso es muy importante. Ahora, los libros siempre son perfectibles. Por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros de los libros de texto, reconociendo su libertad de cátedra, porque eso es muy importante. No todos los maestros tienen que decir exactamente lo mismo, tienen que seguir sus planes de estudio y tienen que tener cierta libertad, pero ellos mismos, de manera muy solicitada, digamos, han estado pidiendo que se hagan guías. Noemí, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves Mujeres en la Historia, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero pues siempre mejorando. Entonces,
Lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, pues es quizá la manera en que se le notificó, ¿verdad? Porque entre compañeros pues tiene que haber un trato siempre. Ahora, como se ven los videos y demás, pues nunca hubo un policía que hiciera algo contra él, ni mucho menos. Entonces, valorando el trabajo de Marx, pues siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno, y no hay nada que solo sepan los padres y madres de familia. Los libros de texto están bien, fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros, sino pues hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros y son siempre perfectibles. También los libros de texto, y vamos a seguirlos impulsando con pues algunas nuevas incorporaciones, sobre todo, imagínense, para las niñas. Pues, cuando yo estudié, pues prácticamente más allá de Josefa Ortiz de Domínguez, no había mujeres en los libros de texto, más que La Patria, que estaba en la portada, ¿verdad? Entonces, yo creo que para todos es muy importante que se incorpore a las heroínas de la patria, y para las niñas y los niños es muy importante saber que hubo mujeres que participaron en la construcción del país, entre otras cosas. Entonces, y un reconocimiento al trabajo de Marx, pero pues todo tiene que seguir avanzando. Presidenta, el hecho de que Marx se niegue a abandonar las oficinas también sienta un precedente. Si en algún momento algún otro funcionario es separado de sus funciones o se le ofrece otro cargo y no está de acuerdo, se podría repetir esto. Esto sienta un precedente. No, y él siempre tiene el espacio jurídico, porque todos tienen derechos ¿alguna acción laborales. administrativa? No, a ver, contra yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto que usen ahí todo el mundo para hacer de esto algo muy grande. Entonces, pues es el diálogo, siempre vamos a buscar dialogar y encontrar soluciones, ¿no? También hay acusaciones de que él solicitaba pagos para permanecer en las plazas o para tener una plaza dentro de la SEP. ¿Eso también se está investigando? No tengo conocimiento de ello. Es más bien un tema pues de ir avanzando con los libros, teniendo pues toda la base y algunos temas que es pues importante seguir incorporando. Okay. En otro tema, Presidenta, hicimos un trabajo en Imagen Excelsior acerca de la transparencia del INE. A lo largo de la actual administración de Guadalupe Tadei, las reservas de información, lo que se hace a través de solicitudes de información, se han multiplicado en 4 las reservas de información, de que es información reservada. ¿Esto abona la transparencia que usted ha pedido en toda la administración pública, Presidenta? Guadalupe ha hecho un muy buen trabajo. Habría que preguntarle a ella, primero, si realmente Guadalupe y el INE en general han hecho en este periodo un buen trabajo. Habría que preguntarles a ellos, porque no necesariamente es la presidenta, ¿no? Tienen ahí muchas comisiones. ¿Por qué se reserva una información u otra? Y en todo caso que ellos den la explicación. Desde mi punto de vista, mientras más transparente se sea, pues mejor. Gracias. Otra pregunta, pero para el procurador del consumidor. Nos había comentado, Iván, que se dan a conocer ya los lineamientos para la venta de boletos. Hablaste, Iván, acerca de que ya que se informa del precio de boletos, ya no se puede modificar. Se ha hablado en todo el mundo, no nada más en México, acerca de los precios dinámicos y cómo se disparan los precios. ¿Esto es así o nunca ha sido en realidad de esa forma, Iván? Con permiso, Presidenta. Estos lineamientos combaten un poco esta idea de los precios dinámicos. ¿Qué era lo que sucedía antes, que ya no? Es que los precios de muchos de los conciertos se anunciaban el mismo día del concierto, prácticamente a minutos de que la gente ya estaba en las filas virtuales. Entonces lo que identificaban eran cambios de precios significativos prácticamente en las mismas zonas. En un mapa plano se puede ver que a lo mejor están muy cerca estos boletos,
pero ya en el lugar o en el establecimiento a lo mejor sí hay alguna diferencia de algún piso o algo y por eso cambiaban los precios. Estos lineamientos precisamente lo que hacen es que el precio anunciado, ya no solamente rangos de precios, sino exactamente cuánto te va a costar cada lugar en cada zona, combate esta idea de los precios dinámicos. Es decir, yo desde 24 horas antes sé cuánto me va a costar y ya no habrá ninguna modificación. No. Y ese precio incluye cargos, los cargos que el único cargo, hablando con las boleteras, el único cargo por lo que nos dicen que es un pago extra a otro proveedor es el cargo extra de 50 pesos por transacción. Se compren los boletos que se compren. Si se compra 1, 2 o 3 o 4 por transacción, es un cobro extra de 50 pesos, pero todos los demás cargos adicionales ya van a venir cargados. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. ¿Quién más? A ver. Gracias, buenos días, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Bueno, preguntarle primero acerca de lo que tuvimos el evento de ayer. ¿Qué fue, pues de qué manera el evento sobrepasó sus expectativas? Que tuvo usted que cambiar lo que había escrito, que ya no lo quiso leer y cambió su discurso. ¿Qué fue lo que hizo que Pues fue muy emotivo, ¿no? Había muchos artistas, productores, que algunos de ellos han venido con nosotros del movimiento, otros no tanto. Pero yo creo que había algo común que es muy importante en este momento histórico, internacional, que es la defensa de México y de las y los mexicanos. Y es muy importante eso, fue muy emotivo. El mismo discurso de Salma Hayek en ese sentido, hablando pues de lo que significa para ella filmar en su estado natal, de lo segura que se siente, y además no lleva grandes, no crean que lleva una gran producción, de lo que significa el trabajo de las y los mexicanos, el que haya dicho nadie nos compite, y además ella pues la defensa, como dije yo, de las y los mexicanos en el extranjero y particularmente en Estados Unidos, y del trabajo de todas y todos los paisanos. Entonces fue un momento emotivo en ese sentido, de la defensa de lo que representa México en el mundo entero y para las y los mexicanos. Entonces fue muy emotivo y pues fue muy bonito, creo yo, el evento. Y de pues reconocimiento también al trabajo de las y los cineastas mexicanos. Entonces, por eso es que al final solo dije pocas palabras y breves. Gracias. En entrevista con algunos de los personajes que estuvieron ayer, al preguntarle su opinión, vimos y sentimos que respondían con cierto escepticismo, reservas, porque entendemos que en gobiernos anteriores les habían ofrecido fideicomisos, fondos cinematográficos, y que en realidad eran para unos cuantos y nada más servía para que se enriquecieran algunos sectores. ¿Qué es lo que usted piensa que esto los hace pensar diferente y deben de confianza? Bueno, va a haber una comisión que va a promover pues principalmente aquellas producciones que no requieren apoyos, ¿verdad? Porque antes los incentivos fiscales se usaban para los que de por sí ya tenían un montón de apoyos, o grandes empresas. Pues no se trata de eso, sino promover la producción nacional y algunas internacionales que ayudan también a generar empleos. Entonces no se trata de apoyar a los mismos de siempre, no. Se trata pues de promover el cine mexicano, producciones también internacionales en México.
Fíjense, hay países que, Turquía, por ejemplo, ha promovido tanto, o Corea del Sur, ahora hablando de BTS y de sus películas, telenovelas, series, en fin. Bueno, no sé si se diga telenovelas todavía. K-dramas. K-drama, así se llama. ¿Por qué es de Corea? Bueno, gracias a eso ha aumentado el turismo muchísimo. Turquía es uno de los ejemplos de cómo ha aumentado el turismo producto de la promoción del cine, de las series. Entonces el objetivo pues es seguir promoviendo y además genera muchos empleos. Con este incentivo puede llegar a generar alrededor de 250,000, 300,000 empleos en un año, adicionales a los que se generan ya por la industria cinematográfica. Son empleos temporales en general, no son empleos permanentes, pero son muy importantes. Un maquillista, una maquillista, no sé qué otros oficios hay, camarógrafo, todo lo que está alrededor de la producción de una película, pues son muchísimos oficios que son contratados, porque el objetivo es que sean contratados, que no traigan a extranjeros, filmen aquí, solo usen los paisajes, sino que se contrate a mexicanas y mexicanos. Pero de ninguna manera se trata de apoyar a los mismos de siempre, ¿no? En las palabras de Salma Hayek y de usted, escuchamos que buscarían enaltecer, obviamente, al pueblo de México, porque tenemos una industria también en otros países que denigran demasiado a los personajes cuando se trata de hablar de México. Se buscaría alejarnos de esas épocas en que se de hacía esa narrativa de las series estas de narcos, de enaltecer la delincuencia como si fuera un estilo de vida que hay que seguir, o de la violencia. Y no, México es grandioso y el objetivo es ese, que se conozca la grandeza cultural de nuestro país. Cultural y natural. Usted ha demostrado desde que inició la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador, ha mostrado que con el ejemplo es como se puede lograr grandes cambios. Ahorita lo que vimos es estimulante y queríamos saber si también era para adultos mayores. Pero por otro lado, mencionar que efectivamente hay que mantener el crecimiento intelectual, y lo vemos en ejemplos como por ejemplo Marilyn o Gaby la Bonita Sánchez, que es secretaria de Deporte y Juventud en Puebla. ¿Usted cuál es el llamado para esas mujeres, ¿sí?, que no se deben quedar en su casa nada más esperando a ver si les van a dar el gasto o no? Bueno, a ver, yo creo que es importante reconocer también el trabajo del ama de casa, o lo que llamamos el ama de casa, porque muchas veces se minimiza, y hay mujeres que lo hacen por gusto y hay mujeres que lo hacen por necesidad, porque no tienen otra opción para dejar a sus hijos. Lo que no debe ser es porque no me deja el marido, ¿verdad? Eso sí, no. Porque las mujeres somos personas y tenemos nuestras propias decisiones y tenemos que garantizar esa independencia, ¿no? Como mujeres. Amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, pero tenemos derecho a nuestro propio crecimiento y desarrollo. Entonces, no hay que… el trabajo de las amas de casa es… hay que reconocerlo siempre, el trabajo de cuidados. Digo yo siempre en las asambleas, y emociona mucho cuando digo que un cómico, cuando entré al gobierno, quiso burlarse. Cuando le preguntaron qué opina que una mujer llegó a la presidencia, dijo: ay, ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional. Pues denigrando a las mujeres, porque no es a la presidenta, a las mujeres, y en particular a quien se dedica al trabajo del hogar, que es bastante difícil, por cierto.
Entonces ahí siempre digo, pues a mucho orgullo le contesté, a mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Y eso no empodera a la presidenta, sino a las mujeres que están en el auditorio. Pero el mensaje es que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. No tiene por qué estigmatizarse el que seamos mujeres frente a un oficio o a una profesión. Las mujeres podemos ser presidentas, podemos ser gobernadoras, podemos ser presidentas municipales, podemos ser bomberas, podemos ser policías, podemos ser soldadas, podemos ser reporteras, podemos ser periodistas, podemos ser maestras, podemos ser doctoras, podemos ser ingenieras, podemos ser… No hay límite. Recuerdo que vi un spot en una red social hace tiempo de niñas que decían, lo peor es quitarte los sueños. Pues es también discriminación. Es decir, tú no puedes ser esto. Y a veces, incluso desde la familia, no, ¿cómo vas a estudiar ingeniería, mijita? Eso es para hombres. No, ¿cómo vas a ser mecánica? Eso es para hombres. No, ¿cómo vas a ser soldada, mijita? Eso es para hombres. No, mijita, ¿cómo vas a ser periodista? Vas a andar del tingo al tango, eso es para hombres. No, las mujeres podemos ser, ¿cómo vas a ser peleadora? ¿Cómo vas a ser boxeadora? Imagínate. No, las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Había una frase que decían siempre, vas a hacerte machorra. Y eso. No, o decir, no juegues con carritos, porque eso es para hombres. O a los niños también, no juegues con muñecas, porque eso es para mujeres. O sea, no hay por qué estigmatizar desde pequeños, ¿no? Y eso no significa que estás haciendo algo subversivo, ¿no? Si una niña quiere jugar con un carrito, con unas… Bueno, ya no se juega con canicas, ¿verdad? ¿O sí todavía? Sí. Hay que regresar a las canicas, al yoyo, al resorte, a la cuerda, en el recreo en vez del celular. Y ahora como mujer debe estar muy orgullosa porque, de acuerdo al informe más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se mantiene en el segundo lugar en desempleo con el 2.6. Sí, ¿puede ser su orgullo para todas y todos? Ahí lo tienes, el del desempleo. El otro día sacamos el de que somos tercer lugar en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en reconocimiento del gobierno. Decían, no, es falso. Esto viene de publicaciones de… Pero está Japón arriba, ¿no? 2.6. Diciembre de 2025. Para quienes dicen que la transformación no da resultados. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A ver, la compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Presidente, preguntarle cuál es su lectura o la reflexión personal en torno a este libro que se acaba de publicar de Julio Scherer, denominado Ni venganza ni perdón, sobre pues algunas revelaciones de acciones y decisiones del gobierno que le antecedió, tomando en cuenta, bueno, pues que fue una persona que estuvo pues en las entrañas del poder, ¿no?, en las entrañas del gobierno anterior. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo he leído ni lo voy a leer. Porque
La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre. Pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuente siempre. Porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo. Y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuente siempre con lo que uno lucha en la vida. Incluso a las personas se le valora, lo decía el presidente López Obrador, consecuencia. Ser consecuente. No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace. Y luego, no por nada, pero con quién se escribe también y la consecuencia de ello, en términos de un movimiento de transformación. Entonces, no creo que tenga mucho impacto, la verdad, el libro. Sí tiene ahí en X, la red X, ¿no? Y en lo que se llama el círculo rojo. Pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas. Y si tiene una denuncia, pues que la ponga, ¿verdad? Y esto no tendría, digamos, no impactaría la percepción de la ciudadanía sobre el manejo del movimiento, ¿no? No, nada. Bien, Cero. Presidenta, también el fin de semana, bueno, se dio la agresión a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y considerando el contexto, bueno, pues usted como ex jefa de gobierno sabrá todo este asunto de lo que conlleva el comercio informal, el comercio ambulante en la zona. En este sentido, preguntarle cuál es su postura y cómo evalúa este tipo, pues, de hechos, tomando en cuenta que se busca o se estaba buscando reordenar y hacer que esta vía en la Ribera de San Cosme, bueno, pues fuera libre al tránsito peatonal y tomando en cuenta, bueno, pues la complejidad que implica justo pues este tema del comercio ambulante en la Ciudad de México. Cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Hay muchos videos ahí en las redes. No voy a opinar sobre el tema. Que cada quien saque sus conclusiones de los videos que vienen en las redes. Yo pienso que, bueno, a mí me tocó ordenar el comercio desde que fui secretaria en Medio Ambiente. Me tocó el ordenamiento del comercio en la primera sección del bosque de Chapultepec. Me tocó como jefa delegacional de Tlalpan el ordenamiento del comercio en vía pública. Me tocó como jefa de gobierno, obviamente, y la complicación siempre del centro histórico. Pero pues no se hace show de eso, ¿no? Se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo, siempre hay pues sus complicaciones en el ordenamiento. Entonces, yo creo que
la política y el ejercicio de gobierno pues tiene que ver con la comunicación y con la acción, con el pensamiento, con una visión, pero en particular pues en este caso pues, sí, por eso digo, no quiero opinar en particular de ella, pero comercio en vía pública, miren que me ha tocado, nos tocó bastante y no tiene por qué hacerse no, pues hay mesas de trabajo, se ordena, se trabaja y con la gente, porque también, fíjense, es otro tema que se estigmatiza mucho al comerciante de vía pública. Y son familias que se han dedicado por mucho tiempo. Hay que ordenarse, no se puede pues tener una calle llena de comercio en vía pública, hay que ordenarse, para eso hay plazas, para eso hay diálogo, pero pues son familias que se han dedicado por muchos años a eso. Entonces no tiene por qué estigmatizarse, ni tampoco hacerse un show de un operativo, no, pues hay que trabajar ese ejercicio de gobierno. Precisamente justo en este asunto presenta de hacer un ordenamiento de estas personas que, como bien dice, buscan el trabajo. Al final del día también, digamos, su necesidad de trabajar se ha convertido en un elemento de manipulación, incluso de los partidos o de partidos políticos o de personajes políticos, que al final del día los utilizan como coto de poder en la cuestión electoral. Y por otra parte también pues son personas que son blanco del crimen organizado, porque también son extorsionados. Al final del día, el hecho de que estas personas no estén en la calle, pues eso les quita economía a los grupos criminales que se sabe pues están en diferentes alcaldías. No, pero no puedes generalizar. No, primero no hay que generalizar. Ha habido, en la mayoría se les puede haber un caso en particular, pero no se puede generalizar. Obviamente siempre se busca la formalización de los empleos, la formalización de los comercios, pero el comercio en vía pública es algo que existe desde hace muchos años en nuestro país. Y la manera de ordenarse pues es con mesas de trabajo, buscando, y no solo con los liderazgos, donde también participen los comerciantes, para poder ordenar y que realmente haya derechos para todos, ¿verdad? El derecho al empleo, pero también el derecho del que debe caminar en vía pública. Y obviamente si hay un tema de colusión con delincuencia, pues hay que actuar conforme a la ley. Sí, bueno, más que nada que ellos son víctimas de extorsión y justamente en ese sentido. Sí, también por eso hay que trabajar con ellos. Entonces, pero de ahí a estos operativos con redes sociales y ¿qué necesidad? ¿No habría entonces una especie como de trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para el comercio en vía pública le corresponde a los estados y a los municipios o a las alcaldías en el caso de la Ciudad de México? El ordenamiento del comercio en vía pública, incluso los comerciantes pagan derechos por estar en la vía pública, no es que no paguen nada, hay un padrón, se pagan derechos por estar en un lugar, tienen que estar bajo ciertas condiciones, así está establecido en la ley, en la Ciudad de México particularmente. Y ahí donde pueda participar el gobierno de México con programas que apoyen a formalizar, etcétera, pues en eso estamos, pero no tiene por qué haber uso de violencia. Hay que buscar siempre el diálogo, siempre. Sí, yo me refería más que nada a lo que tenía que ver con el delito de extorsión, que finalmente están ustedes implementando un programa justo para reducir el impacto de este delito, en ese sentido. Y bueno, por otra parte, Presidenta, preguntarle qué le han reportado sobre esta revelación que se dio también hace unos días, que hace una investigación periodística sobre la alerta que emitió el Consulado General de Houston en México por la presunta existencia de un mercado negro de expedición de actas de nacimiento
a ciudadanos cubanos obtenidas de manera fraudulenta en Tapachula y expedidas en algunas oficinas del Registro Civil. Preguntarle si se ha hecho justamente un mapeo, un rastreo de estas personas que obtuvieron este documento oficial y para qué han sido utilizadas. Lo estaba investigando el Gabinete de Seguridad y particularmente la Fiscalía, si es que hubiera habido, y la Fiscalía de Chiapas, si es que hubiera habido este caso, pero no es un caso que nosotros tengamos conocimiento. Y a partir de la noticia que salió, pues el Gabinete de Seguridad toma nota y revisa el caso particularmente con la Fiscalía de Chiapas, si es que hay un caso de algún funcionario público que pudiera haber estado haciendo algún acto de corrupción con algún registro civil, pero no es algo generalizado ni mucho menos. Y está la Fiscalía de Chiapas con el gabinete investigando. Y precisamente justamente en esta misma línea hay otro pues caso que también ha pues causado cierto revuelo sobre el caso de la embajadora de México en Honduras, Marta Susana Peón Sánchez. Saber si ella renunció a su nacionalidad cubana para poder realmente ser nombrada con este cargo en el Servicio Exterior mexicano. Cumple con todos los requisitos de ley y en todo caso puede informar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y finalmente presenta también otro de los temas que han estado recurrentes en las últimas semanas es lo que tiene que ver con las universidades del bienestar. En lo que tiene que ver con el plantel de aquí de la Ciudad de México, a los alumnos se les dijo que cerrarían sus puertas porque no pagaron la renta y tuvieron que trasladar la sede al municipio de Texcoco, obviamente afectando a los estudiantes que viven aquí en la Ciudad de México. Preguntarle qué se sabe al respecto y sobre todo de esta situación de la demora de la entrega de los títulos. No hay demora. Los estudiantes hubo en algunos casos que sí. Algunas demoras, pero no hay demora. No hay demora en la entrega de los títulos de las universidades del Bienestar Benito Juárez. Son muy buenas universidades, porque es otra cosa que también se quiso minimizar. Son muy buenas universidades, están vinculadas con las comunidades. Los estudiantes están muy contentos y las comunidades muy contentas donde están las universidades. Son cerca de 200,000 jóvenes que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de estudiar. Y en particular el plantel de aquí de la Ciudad de México, Raquel Sosa lo que planteó es que se juntara con el que está en Texcoco, precisamente porque era rentado el lugar. Estamos viendo, porque los estudiantes se quejaron, dicen, bueno, pues es que nos va a quedar muy lejos Texcoco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se mantenga el plantel aquí en el centro, si no me equivoco, de la ciudad? Entonces, estamos viendo de qué manera poder garantizar que se mantenga el plantel aquí y obviamente el que está funcionando en Texcoco. Pero entonces presenta el hecho de que los estudiantes vengan, de hecho hicieron plantón aquí hace unas semanas afuera de Palacio Nacional. Sí, es por eso, porque sí se les planteó que pudieran juntarse los dos planteles y que estuvieran en Texcoco. Y ellos lo que dicen es, nos queda muy lejos Texcoco, no puede haber una oportunidad para que el plantel se mantenga. Y lo estamos viendo con la Secretaría de Educación Pública y con Raquel Sosa. Pero la queja también era de que no les habían entregado los títulos y las cédulas. No, los títulos y las cédulas se entregan, los entrega la SEP, no los entrega la propia, bueno, se entrega por la universidad, pero quien otorga el título y la cédula profesional es la SEP. Y no ha habido problemas. Si hay algún caso de algún problema, como igual hay casos de otros problemas en otras universidades, pues puede ser, pero no están retenidos ni mucho menos, ni hay ningún problema con la validación de los estudios de las universidades. Si hubiera el caso de algunos estudiantes que están en esa posición, ¿a dónde tendrían que ir para? A la Secretaría de Educación Pública. Bien, presidenta, gracias. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, Pedrero, que estás por aquí, que no había venido.
Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Rápidamente, para abonar un poco más a la información sobre lo del fin de semana con el operativo de la Cuauhtémoc, en Reporteros MX documentamos cómo los moretones y rasguños que presenta eventualmente la alcaldesa después del operativo se los propicia su propio equipo de trabajo, su propio equipo de logística. Entonces, para que no quede en el vacío desinformativo, sería bueno precisar eso, que todos los moretones que se presentan se los origina el propio equipo de trabajo de la alcaldesa. Dicho lo anterior, aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, pregunta relacionada al tema de la jornada laboral que se votó la semana pasada. Primero, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que existe la posibilidad de que en leyes secundarias se incorpore el tema de los días de descanso. Preguntar en una primera instancia si esa decisión está en coordinación y en conocimiento de la Presidencia de la República, y en segundo lugar, ese mismo día que se votó en el Senado la reducción de la jornada laboral en México, en Argentina se aumentó a 12 horas, lo cual marca un contraste interesante considerando los proyectos de nación de ambos países en el curso ideológico. Entonces, preguntarle a ambos, tanto a usted como al secretario, sobre estos aspectos, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, pues bueno, como efectivamente se menciona, la semana pasada se tuvo la votación en el Senado de la República, esto de la reforma constitucional relativa a la reducción de la semana de trabajo a 40 horas. Como también lo pudieron atestiguar, fue una votación además histórica, básicamente sin ningún voto en contra en la votación general. Y eso habla pues evidentemente de cuál es el diagnóstico que se tiene por parte de las mexicanas y los mexicanos, por todas y por todos, de la necesidad imperiosa de avanzar hacia esa reforma tan pues deseada. El compromiso que estableció nuestra presidenta, el número 60, es que avanzáramos de manera gradual hacia una semana de 40 horas, y así quedó justamente reflejado esto en la propuesta que fue entregada al Senado y que posteriormente va a pasar a la Cámara de Diputados y eventualmente, al ser una modificación constitucional, a la aprobación en la mayoría de los congresos de los estados de la República. ¿Qué es lo que va después a pasar? Que se tienen que discutir algunos aspectos que también son complementarios, esto para las leyes secundarias, particularmente en la Ley Federal de Trabajo, y lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de 8 horas, se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 días. Se verán algunos otros elementos relativos a estas disposiciones, 40 horas, perdónenme, y si es más, no, para abonar a la confusión, porque además sí hay que comentar, ha habido pues mucho interés de esto y la verdad es que es muy buena pregunta al respecto, porque también hay quienes han aprovechado para mal informar, para dar información no precisa, diciendo primero que con esto los trabajadores van a ganar menos, pues ya citando al clásico, mentira, también diciendo que van a aumentar las horas extras, mentira, también diciendo que esto va a significar menos descanso para los trabajadores, también mentira. Pues comentar que el compromiso que estableció nuestra presidenta es justamente que avancemos hacia esas 40 horas a la semana, y pues sí, efectivamente también esto contrasta, como ya se mencionó, con otras experiencias internacionales en donde pues lo que hemos visto es que hay una precarización del trabajo. En México estamos justamente en el lado contrario, en la afirmación de derechos, en la recuperación de derechos, en la implementación de nuevos derechos laborales, y esto es parte justamente de la tradición que ha tenido la Cuarta Transformación en los últimos años. Es cuanto, presidente. Presidenta, sí, hubo una votación unánime, pero de 121 senadores, cuando son 128, hubieron abstenciones. Y me gustaría darle un poco, tanto a la gente que nos escucha como al gabinete de quienes se tratan. Entre ellos faltaron al momento decisivo Ricardo Anaya, Pablo Guillermo Angulo, Luis Armando Melgar Bravo, Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Villano,
Miguel Ángel Riquelme, Francisco Javier Ramírez Acuña, es decir, personalidades del PRI y el PAN. Me llama la atención sobre todo la conformación del PRI, porque es presidente y secretario general, en este caso secretaria general, ambos blindados con fuero, quienes estuvieron diciendo que el PRI desde su nacimiento estuvo a favor de las 40 horas, sin embargo en 70 años jamás las promovieron ni aprobaron, y el día que sucede la votación se deciden ausentar. ¿En el plano político le merece alguna opinión, Presidenta? Pues sí. Es parte de, es como los programas de bienestar. Hay mucha hipocresía. Porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora pues se retiran de la sesión para no votar. Es como en la campaña que decían que estaban a favor de los programas sociales. La candidata del PRIAN dijo que estaba a favor de los programas, se sacó sangre, dijo que nunca iba a quitar los programas. Termina la campaña y el presidente del PAN entonces dice: nos equivocamos, deberíamos de haber defendido en lo que creemos, que no debe haber programas sociales. ¿Para qué mienten a la gente? Igual acá, si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado. Pero no están a favor de las 40 horas, pues porque no están a favor de los derechos laborales. Ellos hace mucho que perdieron lo que fue el origen, digamos, del PRI, que el otro día vino Lorenzo Meyer y estuvimos platicando de eso. Me dijo: es que el PRI, recuerda que lo formó Calles y tenía ya sus problemas. Después vino Cárdenas, en fin. Pero había una parte de los derechos sociales y laborales. Y la Constitución del 17, producto de la Revolución Mexicana, pues tiene esa gran virtud que son el reconocimiento de derechos sociales y derechos laborales. La jornada de 8 horas viene de la Constitución del 17. Pero ellos, si alguna vez fueron PRI, pues se convirtieron en PRIAN, ¿no? Con todo el neoliberalismo. Y ahí se olvidaron de los derechos de los trabajadores, se olvidaron de los derechos sociales. El autoritarismo nunca se les olvidó en todo su periodo, por lo menos después de Cárdenas en adelante. Pero los derechos también se les olvidaron y convirtieron todo en privilegios: la educación, el deporte, la cultura, la salud. El otro día decíamos: ¿cómo es posible que en los primeros 40 años el IMSS haya construido 37,000 camas en diversos hospitales? En el neoliberalismo construyeron 4,000 en 36 años. 4,000 camas. Nosotros en los 2 años, en los 2 periodos de transformación, en los 2 sexenios, vamos a construir 10,000 camas más en 12 años. 36 años, 4,000 camas, 12 años, 10,000 camas más. En salud. Bueno, igual los derechos laborales, a ellos no les interesa. No les interesa, hace mucho que dejó de interesarles los derechos del pueblo de México. Ellos están con los privilegios de los privilegiados. Por eso no votan. Esa es la verdad. Son 2 proyectos. Gracias, presidente. Un par de preguntas finales. Se dio a conocer este fin de semana que el gobierno de Inglaterra decidió darle asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Preguntarle si el gobierno mexicano protestará contra esta decisión del gobierno inglés, considerando que la señora Macías pues enfrenta varias órdenes de aprehensión aquí en nuestro país. No nos han notificado, me dio hoy un documento, no estaba el canciller, pero el compañero que va en representación del canciller al Gabinete de Seguridad, no nos han notificado.
pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello. En este caso, ¿quién tendría que notificarle primero, el gobierno o la embajada? El gobierno a través de la embajada de Reino Unido en México, o de otra manera. Correcto. Para finalizar, presidenta, comentarle que el día de ayer que vino la actriz Salma Hayek y brindó estas palabras, se hizo como que una recopilación de todos los artistas mexicanos que han expresado en algún momento, en alguna entrevista o en alguna red social, su simpatía con el proyecto de la 4T. Entre ellos, bueno, ya hablábamos de Salma Hayek, Damián Bichir, Damián Alcázar, Jesús Ochoa, María Rojo. Todos estos personajes y activistas y artistas que han expresado en alguna ocasión alguna simpatía con un proyecto de izquierda, sobre todo en esta red social X, antes Twitter, que por cierto hoy está caída, así que suponemos que la desinformación será mucho menos el día de hoy. Se provocan linchamientos digitales por alzar la voz y por definirse ideológicamente. Presidente, ¿algún comentario al respecto ante aquellas figuras públicas que lo expresan y consiguen en cambio pues todas estas oleadas de las granjas de bots y de trolls? A ver, yo creo que en el caso de Salma Hayek hay que ponerlo en su justo término, ¿no? Porque ella reconoció, es una figura nacional, internacional, y reconoció el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno, más allá de una identificación con la 4T o no, porque hay que ponerlo en su justo término. Pero reconoce el trabajo que estamos haciendo y particularmente una identidad por ser mujeres, que estamos al frente del gobierno, de los distintos puestos y en particular pues el trabajo que ella siempre ha hecho por la defensa también de las mujeres y de México en el exterior. Ayer creo que más allá de la 4T pues fue una manifestación de defensa de México, creo que eso es muy, muy importante, y del trabajo de los artistas mexicanos. Hay quien no soporta que se hable bien de la presidenta o que se hable bien de México. Tenemos el caso de estos personajes que se fueron a la reunión esta de CEPAC, que a ver qué es CEPAC exactamente. Conferencia Política de Acción Conservadora. Bueno, fueron a decir unas barbaridades de México, no de la presidenta, de México. Creo que juraron ante la bandera de Estados Unidos, creo. Y se sentían felices, ¿no? Hablando mal del país y con una posición muy conservadora, que más allá de la posición política, el tema es el entreguismo, ¿no? O sea, pidiendo casi la intervención de Estados Unidos en México. Entonces, ese grupo que no tiene muchas posibilidades en México, la verdad, es el que compra, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, pero no solo, también ahora en TikTok también hay mucho de esto. Denostar, calumniar, imagínense una figura como la de Salma o como la de muchos artistas y actores, pero ella está muy por encima de eso y el pueblo de México está muy por encima de eso, afortunadamente. El pueblo de México es quizá el pueblo más empoderado hoy del mundo entero, el que sabe que tiene el destino de la nación en sus manos. Y eso no hay manera de derrotarlo, no hay manera. Es también como hoy
Ya ven que hay alguien, como les digo, han de tener un chat todos estos comentócratas y todo, porque todos dicen lo mismo. Ahora, las fisuras dentro del movimiento de transformación. ¿Cuáles fisuras? Hay una desunión tremenda. La pérdida de popularidad de la presidenta los está arrastrando. Léanlos hoy. ¿Cuáles fisuras? ¿Cuáles problemas? Y todo el mundo tiene claro hacia dónde vamos. Entonces, ni fisuras, ni problemas. Ah, claro, pensamiento único no hay, afortunadamente. Movimiento de transformación pues tiene pues muchas opiniones, nada más que estamos de acuerdo en una cosa, y es este gran proyecto de nación que estamos impulsando entre todas y entre todos. Ya iba a ser mi pregunta final, pero ya que sacó el tema con lo de CEPAC, la semana pasada en Reporteros MX documentamos que uno justamente de los enviados a Washington para reunirse en este foro conservador, eran dos en particular, ¿no? La diputada priista plurinominal Tania Larios y el diputado migrante panista Raúl Torres. Este último, a través de una investigación de José Luis Piña, compañero de los Reporteros MX, pues descubrimos que para tener la condición de diputado migrante, según las normativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, debería de tener esencialmente residencia en los Estados Unidos. Antes de ser votado, los últimos 10 años estuvo viviendo en la Ciudad de México, apoyando incluso en su momento para la campaña a la alcaldía de Xóchitl Gálvez y dentro de las filas del propio Partido Acción en México, es decir, no teniendo residencia y no viviendo en los Estados Unidos. Adicionalmente a eso, actualmente su esposa es la diputada suplente que en este momento ostenta el curul en la Ciudad de México. Entonces, preguntar si no habría un llamado a reforzar, a recrudecer los filtros para garantizar que aquellos que sean migrantes sean auténticos migrantes y no se usurpen bajo las cuotas que ofrece el Estado mexicano, Presidenta. Hay una solicitud de todos los paisanos de que ellos elijan a sus propios diputados, porque actualmente solo votan por presidente o presidenta, o por gobernador o gobernadora en los estados donde se permite el voto de los mexicanos en el exterior, pero no votan por diputados o por senadores. Entonces, ¿cómo se hace la representación? Son los partidos políticos que en sus listas plurinominales proponen personas migrantes o indígenas o de otros personas de la comunidad LGBT, en fin, personas con discapacidad, que está reconocido por ley que deben ser parte del Congreso. Entonces, las y los migrantes lo que dicen es, no, a ver, mejor nosotros votamos por nuestros propios diputados. Creo que son 11 ahorita la representación que hay, que se propongan y votemos por ellos, y estamos viendo la manera en que eso se haga, para garantizar pues que en efecto son ellos y ellas quienes estén votando por sus propios representantes y que representen a la comunidad de mexicanos en el exterior en el Congreso. Y estamos tomando en cuenta esa propuesta que se hizo en los foros. En efecto, hay personas que se inscribieron como migrantes y que en realidad pues no son migrantes. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos, ya son 9:26, ya se nos fue, todavía falta humanismo mexicano, ¿verdad? Vamos con humanismo mexicano. Ahora, quiero decir algo porque es importante, por lo del libro de Julio Scherer. Hay libertad de expresión en nuestro país, yo doy mi opinión personal, pero hay libertad de expresión y que todo el mundo se manifieste y que se publiquen los libros y todo lo que se quiera en las redes, en los periódicos. Es nada más un asunto pues de debate permanente, porque en México tiene que haber debate, apertura al debate y cada quien pues que haga sus propias conclusiones. Bueno, vamos.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Ya hace un ratito se hablaba de la paz a través del deporte y ahorita vamos a hablar de un referente histórico de paz en nuestro país y en el mundo. Porque en un contexto de tensiones internacionales vale la pena que miremos hacia nuestro pasado para que nos demos cuenta de que la diplomacia, la paz y el respeto al derecho ajeno son caminos posibles para toda la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 60 del siglo pasado, tras la fallida intervención estadounidense a Cuba y la llamada crisis de los misiles, el riesgo nuclear amenazaba al mundo entero. Y en este escenario tan verdaderamente difícil, un diplomático mexicano de nombre Alfonso García Robles logró la desnuclearización de toda América Latina a través del Tratado de Tlatelolco, un tratado que es referente global de paz y que incluso lo hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1982. Entonces, a 59 años de este tratado, que se firmó el 14 de febrero de 1967, queremos difundir la historia de su creación, porque es una historia que encarna los principios de soberanía, de diálogo y de respeto del humanismo mexicano. Veamos el video, por favor. En 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y México dio una de las más nobles lecciones diplomáticas en la historia de las naciones. En febrero de 1967, nuestro país culminó una extraordinaria acción en favor de la paz. 21 estados del continente americano firmaron el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco. Fueron los años más difíciles de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se trató de un enfrentamiento por la hegemonía global que estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. En ese contexto, Cuba defendió su soberanía, derrotó la invasión estadounidense y en 1962 permitió que el régimen soviético instalara misiles en su territorio, ocasionando una crisis internacional. En plena tensión, el presidente mexicano Adolfo López Mateos conversó con su homólogo estadounidense John F. Kennedy y declaró que México era partidario de la paz y del desarme con la proscripción de las pruebas nucleares para fines bélicos. El país estuvo en las filas de la democracia, luchó por la paz y la libertad. Así pues, el canciller Manuel Tello y el embajador Alfonso García Robles impulsaron una solución pacífica al conflicto, apegados a los postulados históricos de nuestra política exterior. En 1964, por lo tanto, se organizó la reunión preliminar para la desnuclearización de América Latina, mecanismo que trabajó 2 años y elaboró la propuesta de tratado que se aprobó en Tlatelolco en febrero de 1967. Los 21 países firmantes se comprometieron a prohibir el uso y fabricación de armas nucleares para terminar la carrera armamentista y consolidar la paz, basada en la igualdad soberana de los estados, el respeto recíproco y la buena vecindad. Por su destacada labor en favor del desarme en 1982, Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz. El humanismo mexicano reconoce y retoma la tradición de nuestro país de oponerse a las guerras y al uso de armas nucleares y de destrucción masiva. Reivindica la negociación, el diálogo, la solución pacífica de los conflictos y la observancia del orden internacional ante cualquier amenaza o acción en contra del respeto mutuo. Muchas gracias. Gracias a todos.